Bueno, lo hemos estado revisando esta primera jornada de formalización del caso Penta, que queremos profundizar ahora desde el punto de vista más técnico. Es por eso que nos acompaña acá en el estudio el profesor de Derecho Penal Económico Ignacio Méndez, gracias por estar aquí esta tarde, y también el académico en Derecho Económico de la Universidad Católica, Felipe Bravo. Gracias por acompañarnos acá. Lo primero es consultarles su visión sobre lo que vimos hoy. ¿Cuáles son los puntos más novedosos o que les llamaron más la atención en esta formalización? A ver, del punto de vista de una innovación, si es que así pudiese llamarse, la verdad es que este tipo de juicios tan mediáticos, tan técnicos, que además tienen una etapa de investigación desformalizada muy prolongada, porque la verdad que esto se viene investigando hace bastante tiempo, suele ocurrir que los fiscales llegan con un grado de pormenorización, de detalle, de rigurosidad, de prueba, muy diferente y mucho más acabada de lo que suele ser una formalización común y silvestre. Yo creo que para la opinión pública es muy importante determinar que esta no es una audiencia de formulación de cargos. Lo he oído y he leído que alguien ha hablado de cargo. Esta no es una audiencia donde se formulen cargos. Esta es una audiencia que, la gente créalo o no, es una audiencia que en realidad está creada por el legislador en garantía del imputado con el objeto de comunicarle de qué está siendo investigado, ¿ya? No es una audiencia de formulación de cargos. Ahora, desde el punto de vista de la fisonomía que uno ve en esta audiencia, puede darse cuenta que por el grado de acopio de antecedentes que hay y la hilvanación que hay de estos antecedentes, tiene una fisonomía muy parecida a lo que podría llegar a ser el día de mañana un juicio oral. Y de ahí entonces todos los detalles que veíamos desde el uso de PowerPoint para mostrar correos electrónicos, boletas. Ahora, hay una cosa que llamaba la atención. Dentro de los comentarios que hacían los fiscales, se señaló ahí que estaban frente a una máquina para defraudar al fisco. ¿Queda con esa sensación después de escuchar ahí los argumentos de la Fiscalía? Lo que pasa es que siempre en los casos en los cuales se busca reducir o rebajar la base imponible para el cálculo de los impuestos, se puede entender que existe una especie de máquina para defraudar. Ahora, por supuesto que el fiscal Chaguán y los fiscales adjuntos ocupan esa expresión porque, como bien decía Ignacio, lo que se buscó acá demostrar con una investigación muy larga era que existió durante muchos años, o sea, menos de 2007, pero los fiscales dicen que hace mucho tiempo atrás, una serie de procedimientos por parte del gerente general y por parte de muchos otros miembros de la sociedad para efectos de reducir la base imponible, con eso pagar menos impuestos y con eso efectivamente defraudar al fisco. Y por eso una de las cosas interesantes que se ha discutido en este caso ahora es la posibilidad que han tenido las personas que han sido formalizadas de pagar los impuestos que eventualmente no pagaron, con lo cual pueden constituir una atenuante eventualmente en el caso de que se los condene. De ahí la expresión tan llamativa de que esto pareciera ser, ¿cierto?, una asociación muy grande para defraudar al fisco. Claro, porque incluso se remontaba a los años 90, decía el fiscal Gajardo, que según él desde esa época ya se estaban cometiendo este tipo de ilícitos. Ahora, también hubo una arista política, se mencionaron ahí acerca de 10 políticos. ¿Qué es lo que de qué podría acusarse a esos políticos? Porque ellos no están presentes en esta formalización, eso probablemente va a ser otra etapa, pero ¿qué es lo que podría estar en juego ahí? A ver, un poco también para darte una respuesta respecto de eso y hilvanándolo con la pregunta anterior, ciertamente creo que es bastante... A ver, a lo mejor en periodismo o en el mundo más bien coloquial uno puede ocupar ciertas palabras que son de uso habitual. Cuando estas palabras o estos conceptos se vierten dentro de una audiencia que tiene un alcance jurídico, es muy peligroso. Cuando uno habla de una máquina de defraudar, uno penalmente está hablando de una cuestión que va a tener que ser capaz de probar, va a tener que demostrar que esto es una asociación, es una entelequia, una estructura armada desde hace largo tiempo para poder defraudar. Y eso penalmente no es irrelevante. Penalmente voy a tener que demostrar que esta cuestión es un concierto de personas ordenadas, estructuradas, con ciertas órdenes que durante largo tiempo funcionó. Y eso le pone al Ministerio Público un umbral de prueba mucho más alto. Ahora, ¿a qué voy con la pregunta que me formulas tú? Lo que se le llama periodísticamente la arista política no es más que lo que nosotros los abogados hoy día echamos mucho de menos. Lo que echamos de menos es que hoy día, por ejemplo, se habló mucho de una cuñada del señor Wagner. Y la pregunta que uno razonablemente se hace es ¿por qué esta señora no estaba ahí? Porque al final, ¿qué es lo que es? Ella, como asimismo los políticos, son los facilitadores de los instrumentos que permitieron la realización del delito tributario. Para los efectos de poder rebajar de la base imponible, es necesario tener una factura o una boleta ideológicamente falsa. ¿Estamos? Ahora, que esa cuñada, que ese político se lo pasaba a otra persona para que lo tabulara dentro de Penta, eso es una cuestión del punto de vista del concepto para delinquir absolutamente relevante. Es decir, aquí me falta un eslabón de aquella máquina o de aquel camino necesario para poder realizar el delito tributario, que es
alguien que emite una factura cuya glosa es falsa, esa factura es una factura materialmente genuina que sirve por ende para rebajar la base imponible. Por lo tanto, hoy día, tal como podemos echar de menos, por ejemplo, a la cuñada del señor Wagner, ¿estamos? Evidentemente que echamos de menos a todos los políticos que se consiguieron con terceros boletas para efectos de llevar a cabo este delito tributario. Entonces, ahora, es muy ¿puede probable que eso tenga que ver con que tal vez por la cantidad de imputados que había en el día de hoy se esté pensando en otra etapa solamente con esa arista? O sea, yo no tengo la más mínima duda, sin ánimo que no me puedo aventurar a decir qué políticos van a ser eventualmente formalizados o qué palos blancos de los políticos van a ser formalizados, pero lo que sí tengo claro es que esta no es la última formalización. Y eso es probablemente lo que va a venir en una siguiente etapa. Esa arista política, ¿qué es lo que se estaría en juego? Que era lo que preguntaba recién. Lo pregunto por lo siguiente, porque escuchábamos hoy día declaraciones del senador Moreira, quien se excusaba diciendo aquí yo solamente he infringido la ley electoral. ¿Es así o hay otros delitos que también podrían estar involucrados? Mira, al menos en esta formalización, lo que se le está imputando también a un exsecretario de Estado es, dentro de varios delitos tributarios también, un delito con una pena bastante alta, que es el delito de lavado de activos. Las penas por las cuales hay personas que han tenido puestos importantes en política, que en este caso un ex senador y un ex ministro de Estado, en el caso, perdón, un ex subsecretario, son penas que van hasta los 15 años de cárcel. Se está formalizando recién, o sea, recién todavía la investigación. En el caso del senador... ¿Lavado de activos podría ser el que podría recibir la sanción más elevada? Lo que pasa es que en el caso de una de las personas que fue formalizada hoy, se conjugan distintos elementos. El primero de ellos es lo que busca la Fiscalía investigar, que es el eventual delito de cohecho o soborno, dependiendo cierto del punto desde el que se mire. Y en base a eso, al haber recibido una persona formalizada delitos que provienen de una actividad ilícita y al haber ocultado ese dinero, se configura entonces, de acuerdo a la Fiscalía, de acuerdo a lo que dijo hoy, el delito de lavado de activos, que sin lugar a duda es el delito que tiene la pena más alta dentro de todo lo que se está acá, no sé, Ignacio, si piensa lo mismo, pero el delito que tiene la pena más alta, que puede ser hasta 15 años. Punto, sí, pero antes quiero saber, cuando lo interrumpí, ¿qué es lo que arriesga ahí, por ejemplo, el senador Moreira? En cuanto a el senador Moreira, al menos, delito. El senador Moreira no ha sido parte de esta formalización. Lo pregunto por el argumento que daba él hoy día, que él solamente habría infringido la ley electoral. En el supuesto que se siguiera con esta investigación, que se lograra comprobar lo que hoy día decía el fiscal, ¿también estaría involucrado ahí en un delito tributario? Mira, de acuerdo a los antecedentes que se entregaron en la formalización y de acuerdo a los antecedentes que aparecen en uno de los hechos, la formalización tiene más de 16, tiene 16 hechos sobre los cuales se investigó, dentro de los cuales uno de ellos es el que se llama la arista política. Al aparecer boletas que eventualmente podrían haber sido facilitadas, eventualmente también, porque esto recién, como decía Ignacio, es una formalización recién, eventualmente por un asesor de una persona que tiene un cargo político, dependiendo del criterio de impuestos internos, que es legitimado acá para actuar, podría ser acusado del delito que está siendo acusado también alguno de los formalizados en este caso, número 4, inciso primero, o inciso final, facilitar boletas con el objeto de rebajar bases imponibles, de generar gasto. Pero la verdad es que es una conjetura porque en este caso en concreto, en la formalización, el senador Moreira no ha sido formalizado. Respecto del lavado de activos, quiero hacer un pequeño matiz. El Congreso acaba de aprobar una modificación a la ley de lavado de activos que hasta este instante no ha sido promulgada, ¿ya? Esa modificación del artículo 27 de la ley de lavado de activos lo que hizo fue que limitó el umbral de pena a la pena que se aplica al delito base, ¿ya? Es decir, efectivamente la pena de lavado de activos hasta el día de hoy, ley vigente hoy, es una ley que tiene una pena que en parte en 5 años y un día, por lo tanto tiene pena efectiva. Sin embargo, no tengo la más mínima duda que esa ley va a ser promulgada durante la vigencia de este juicio y como es una ley más favorable, se le va a aplicar a estas personas. Por lo tanto, como el lavado de activos es un delito residual, es decir, es un delito que proviene de otro delito, en este caso de un delito de la ley de mercado de valores, esa ley, ese delito de la ley de mercado de valores tiene una pena más baja que 5 años y un día y como la nueva normativa recientemente aprobada, no promulgada, limita la pena a la pena más alta aplicada al delito base, no va a tener ya la pena que tiene hoy día. Ahora, mañana probablemente, dado la ley vigente, en rigor, mañana el Ministerio Público tiene todo el derecho del mundo de invocar respecto al señor Wagner la pena de hoy día, que es una pena que si uno hace una prognosis, una proyección de pena, es una pena que no estaría acogida a beneficio alguno y eso le otorga una cuestión muy importante, le otorga el carácter de crimen.
¿ya? Le otorga el carácter de crimen, por lo tanto le otorga un umbral de peligrosidad que es muy importante desde el punto de vista de la discusión de medidas cautelares que se va a hacer mañana. ¿Ya? Y ese es el otro punto. Esa es una primera cosa. Respecto del punto de la participación o no hoy día de los agentes políticos, por llamar de alguna manera, hay una razón de índole práctico, a lo mejor hay una razón de índole de economía procesal, pero aquí hay una cuestión muy simple. Hoy día todos los involucrados, todos, fueron, y aquí quiero ser lo menos técnico posible dentro de lo técnico, en Chile existen distintas clases de autorías, de autores. No son solamente autores el que inflige una herida mortal, digamos, como puede entender el personaje común. Eso se llaman autor del artículo 15, número 1, es decir, el autor que todos entendemos. Pero hay un autor, que es autor con la misma pena del autor de este autor que todos entendemos, que es el autor del artículo 15, número 3. Y el autor del 15, número 3 dice, los que concertados por su ejecución facilitaren los medios. Es decir, el facilitamiento de medios para la perpetración de un delito precedido de un concierto, es decir, concertados para, eso es una forma de autoría, ¿estamos? Sin perjuicio de la figura específica de la figura tributaria, pero que su forma de autoría transforma a los facilitadores de los medios en coautores del delito tributario. Claro, el punto de ahí Así es que cuando a mí el señor Moreira sí. a mí me dice, yo simplemente di una boleta, la verdad es que me está faltando alguna especificación Sin duda técnica. hizo las pruebas, de acuerdo a lo que se vio hoy día, ¿se basaría solamente en el tema de los correos electrónicos? No, lo que pasa es que el problema de la autoría por concierto es que le impone al Ministerio Público un doble umbral de prueba. En la prueba del concierto material y el por concierto intelectual. Es decir, no basta con que yo entregue una boleta, sino que además tengo que tener el conocimiento de que esa boleta va a ir destinada a provocar, a generar un delito tributario. Es decir, tiene doble exigencia probatoria, material e intelectual. Y eso eleva el desafío de la prueba. Por eso eleva el desafío. Lo que se veía hoy día. Por eso que hoy día a mí me parece una suerte de dicotomía entre algunas partes del relato que se hacía de esta trama, de esta entelequia, de este grupo, de esta mafia, y todos formalizados por 15 número 1, o sea, autor inmediato, único, en solitario. En circunstancias que me estaban describiendo situaciones de concierto de autores, que por lo demás es la característica distintiva de los delitos económicos. Los delitos económicos prácticamente no se cometen en solitario. Ahora, el otro tema de mañana o del viernes, cuando ya termine esta audiencia, es lo que dice relación con las medidas cautelares. Se ha pedido, por ejemplo, prisión preventiva para los controladores del holding. ¿Eso está de acuerdo a la proporcionalidad de esa eventual pena que puedan recibir después? Lo pregunto porque ese era uno de los argumentos que entregaba ahí la defensa como para cuestionar que se pidiera esta prisión preventiva. Mira, efectivamente la prisión preventiva tiene una base importante de búsqueda de asegurar la seguridad de la sociedad, de asegurar los efectos de la investigación. Tiene muchos otros efectos que son importantes de ponderar por parte del juez de garantía. Son medidas que son esencialmente también revisables. Cualquier persona, aun cuando se declara o se decrete, se puede pedir nuevamente que se revise. Hay muchas otras medidas que se pueden también tomar en este caso. Los arrestos domiciliarios, algún otro tipo de medidas que puede ser menos intensiva. Ahora, como bien decía Ignacio, si se está ocupando la ley actual, que es una ley que tiene un umbral de pena muy alta para algunos de los delitos, en particular para el lavado de activos, que no han sido formalizados todos por lavado de activos, solamente ha sido formalizado solamente 2 personas en este caso por lavado de activos, el resto ha sido por infracciones por delitos tributarios. Va a haber una discusión bastante interesante, me parece, mañana. Tampoco puedo yo aventurar, y sería muy poco certero aventurar qué se va a discutir o qué se va finalmente a resolver, pero es claro que una de las cosas que se va a poner siempre en duda en este caso es, con todo el tiempo que ha pasado de la investigación, como decía Ignacio, desformalizada, bien alguna persona podría haber hecho cualquier cosa para modificar la investigación antes de la formalización. Han pasado, esto lleva mucho tiempo ya. Entonces, el argumento quizá de que ha existido o que existe peligro para la investigación, se puede caer por eso. El peligro para la seguridad de la sociedad hay que ponderarlo efectivamente en relación, como dice Ignacio, a la pena más alta, en este caso al lavado de activos, que no es el delito por el cual se ha imputado a los controladores del holding. Es el punto. ¿Se puede considerar después a él o a ellos como peligro para la sociedad si es que no se le está imputando ese delito? La verdad es que el concepto de peligrosidad social, ¿ya?, que es una de las circunstancias
que justifican la prisión preventiva, las hay otras más, ¿tá? Las hay otras más. El peligro para la víctima aquí no existe porque la víctima es súper individual, digamos, no hay una víctima, salvo algunos señores que se han arrogado la representación de algunas instituciones de la cual no tengo conocimiento de dónde emana esa legitimación. Pero bueno, pero aquí el peligro para la sociedad viene dado por la categoría de crimen que viene asignada por la pena, ¿ya? Quiero ser bien claro, la pena del lavado de activos, el delito de lavado de activos es un crimen, y es un crimen por la pena asociada, ¿ya? Por lo tanto, aquí no es que digamos, oye, ¿es grave o no es grave? No, es grave porque la legislación le asigna el carácter de crimen. Pero en el caso donde se imputa delito, no sé, de soborno o delitos tributarios, ahí... Lo que pasa es que ahí además se produce una cuestión muy simple, se produce una cuestión muy recurrente en los tribunales. Los jueces hacen una suerte de proyección de pena. Cuando tenemos penas que no llegan ni siquiera al techo de la pena, no llegan a más de 5 años, esa prognosis te lleva a concluir, sin aplicar circunstancias atenuantes, te lleva a concluir que esa pena no va a ser cumplida privado de libertad. Por lo tanto, una de las críticas que se suele hacer luego en las apelaciones, en la Corte de Apelaciones, se dice, ¿por qué le dio prisión preventiva a un señor que haciendo un prognosis de pena no va a cumplir privado de libertad? Por lo tanto, lo que el tribunal hizo fue adelantamiento de condena. Y eso sí constituye una arbitrariedad jurisdiccional. Sí, lo último muy breve, ¿cómo vieron ahí al fiscal nacional, Sabas Tahuán, que estaba enfrentando esta circunstancia en una decisión que se tomó hace muy pocos días nada más y que tuvo que hacerse cargo ahí de esto, de toda la primera etapa de esta audiencia? A mí no me queda más que catalogarlo de una decisión institucional en pro de la transparencia. Está muy bien acompañado además, y de hecho el fiscal nacional es conocido también por la autoridad también que tiene respecto a los fiscales y el manejo que tiene la investigación, así que por supuesto que tiene todo el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más Noticias 24.